Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer a todas las personas presentes su interés por lo que trataré de explicar a continuación. Ya me han presentado, por lo tanto no hace falta que me presente. He desempeñado diferentes responsabilidades en la empresa Sociedad Española de Metales Preciosos desde el 75 al 96 en el área financiera y en el área comercial, y desde 1996 pues fui nombrado director general hasta el año pasado. Mi papel en la empresa ha sido muy importante para poder preparar esta conferencia, pues de alguna manera he sido protagonista de los acontecimientos relacionados con los metales preciosos en general y con el oro en particular. El enfoque que voy a dar es más financiero que desde el punto de vista de la joyería, y la presentación está muy sintetizada con el fin de tratar de adecuarme al timing que tenemos, al tiempo que tenemos. En la parte que comenzaré con el contenido histórico, me iré poniendo las diapositivas y haré breves comentarios con el fin de adelantar tiempo para luego disponer al final de algo más para entender los últimos acontecimientos y de alguna manera pues tratar de transmitir mis impresiones sobre el futuro del mercado. Esta conferencia está relacionada con la que viene el Instituto Tecnológico Geominero de España en la Escuela Superior de Minas en 1998 con el título La comercialización del oro. Desde 1998 y hasta ahora el mercado del oro ha tenido una evolución relativa de sus características de mayor envergadura que prácticamente en el resto de la historia. Pues en 5.000 años los precios y las condiciones y la producción pues no tuvo nada que ver con estos últimos aproximadamente 20 años. De un precio cercano a $250 la onza en aquella época, en el año 2000 concretamente, con los bancos centrales vendiendo sus reservas, se pasó a más de $1.900 en el mercado americano un día concreto, el 11 de septiembre de 2011, con importantes bancos centrales aumentando actualmente sus reservas de oro. El oro es el metal precioso por excelencia y está más vivo que nunca. Sigue siendo el principal protagonista en el mundo financiero económico como un activo seguro, un valor permanente, anticíclico y antiinflacionista. Fundamentalmente con tres usos fundamentales: medio de atesoramiento, el refugio en situaciones económicamente críticas, como metal valioso para fabricar joyas, objetos de arte y decoración, y como metal de características físico-químicas que hacen que su exigencia tecnológica en puntos límites sea utilizado en muchas aplicaciones. Como decía, a nivel histórico voy a señalar diferentes hitos, ejemplos del oro que nos ha acompañado durante toda nuestra historia, de la historia de la humanidad, señalando que el hallazgo más antiguo que ha encontrado la arqueología, no voy a decir que no haya otros, fue la necrópolis de Bagma en Bulgaria, algo que data del año 4600-4200 a.C. Egipto, que ha dejado multitud de documentación debido a los hallazgos arqueológicos y estudios de documentación. Fue muy importante la minería, incluso antes de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, 3000 años antes de Cristo. Ya existían minas y los egipcios asociaban también al poder fundamentalmente como medio de cambio. La aleación de oro la denominaban electrum y era una aleación fundamentalmente de plata y oro. En el caso de Israel, ya en el Génesis se cita en la creación de la creación, se va citando algo sobre un río que tiene oro y que además ese oro es bueno. Los israelitas cuando salen de Egipto, mientras Moisés está en el Sinaí obteniendo las tablas de la ley, construyen un becerro de oro. Evidencia sin duda que los israelitas llevaban oro, es decir, partieron con sus bienes muebles valiosos y evidentemente el oro pues era uno de ellos.
Por Oriente Próximo estoy yo tratando de señalar pues Grecia, cultura micénica, península de Anatolia, desembocadura de Tigris e Éufrates, es decir, la parte contraria hacia Egipto, donde hubo un paralelismo muy importante en el uso del oro, sobre todo por la civilización sumeria. Aquí hago un punto pues un poco romántico sobre Troya. Troya en el estrecho de Dardanelos era un lugar muy importante, rica, una ciudad rica, creada por los hititas, fundada por los hititas 3000 años antes de Cristo, y donde florecía pues, el arte y sobre todo era una ciudad rica. Por ello, posiblemente fue por lo que ante esas riquezas la coalición aquella griega que la conquistó, posiblemente más por sus tesoros que por Helena, aunque Homero nos quisiera transmitir otras ideas, ¿no? El tesoro más importante que se encontró es el tesoro de Plinio, que está en el Museo Pushkin de Moscú. Durante la civilización persa se utilizaron bastante moneda de oro, el dárico persa, que aquí hay una foto, y realmente, como siempre, todo el movimiento de conquistas y movimientos de civilizaciones, pues siempre relacionadas a las conquistas con la tajada económica. En Babilonia se desarrolló un sistema de cambio con lingotes marcados por banqueros de la época, con unas paridades entre metales que eran el oro 5 veces más que la plata 180 veces más que el cobre, es decir, empezamos a vislumbrar un patrón oro. Eso ya lo veremos mucho más adelante, incluso en el siglo XIX, de una manera más importante, en el sentido que, aunque la plata es lo que más se utiliza monetariamente para hacer monedas y para dar valor, en cambio siempre tiene un reflejo de valor con oro. Aquí estamos en 5 veces. En el reino de Lidia, Cresus fue el primer reino que acuñó monedas de oro con soporte, digamos, de Estado, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando del siglo VII a.C. Fenicia y Cartago son los verdaderamente primeros comerciantes de oro. Si hago hincapié en ellos, fundamentalmente es porque ellos pusieron en valor sobre todo las minas del sur de España, las minas de Tartesos, incluyendo toda la desembocadura del Guadalquivir, Sierra de Aracena. Es importante el tesoro del Cerro de Carambolo, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, que verdaderamente es una maravilla. Los procesos que seguían pues eran no como los que se han seguido hasta hace poco, que han cerrado aquellas minas, pero no muy lejanos. Es decir, al final el Bosan lo concentraba y acababan haciendo una fundición y una cooperación para obtener unos metales preciosos refinados. Roma, que según la tradición fue fundada el 21 de abril del 793 a.C., como cultura micénica griega, en sus orígenes utilizaba las mismas monedas que utilizaban en Grecia. Es la plata la que más utilizan hasta que Julio César impulsa el oro. La acuñación de moneda de oro en áureos se realizó en base al oro obtenido de tesoros y conquistas de la minería de todo su imperio y de las minas que también tenían. Hay que tener en cuenta que Roma utilizaba el oro para pagar también sus soldados, pagar sus ejércitos, para pagar sus importaciones de trigo, por ejemplo, de Egipto, donde también ajustaban el precio del oro en función de las necesidades de pago, hacían ciertas políticas monetarias, ciertas devaluaciones y apreciaciones del oro en función de sus necesidades. Que hay algunas fotos de áureos romanos. El oro proveniente de Hispania fue muy importante, siendo fechas claves a partir del segundo siglo a.C. La producción hispana de oro en la época se cifró entre 5 y 10 toneladas de oro anuales, incluyendo todos los de los ríos, fundamentalmente del norte. En las médulas se llegaron a mover 34 millones de litros de agua por día para obtener durante su explotación 120 toneladas de oro. Durante el Islam, con la irrupción de la cultura de Mahoma, se conquista todo el norte de África, incluida la península ibérica,
y toda la zona del Imperio Bizantino. Los ejércitos pasan de ser asalariados, como en Roma, donde la inflación y el aumento de las necesidades para mantener el ejército les lleva en parte a la ruina, a convencidos seguidores del mensaje del profeta Mahoma y, por tanto, pues no precisan de un sistema monetario demasiado desarrollado, excepto para sus intercambios económicos. Su sistema monetario se comienza con dinares de plata, pero su dispersión en diferentes reinos dificulta un único sistema y al final pues acaba prácticamente desapareciendo. En la Edad Media, hay que tener en cuenta sobre el año 1500, podríamos decir pues fechas de terminación de la Edad Media, según los historiadores lo sitúan antes o después, se estima una producción de oro de 7.300 toneladas. En los estados cristianos nacientes en aquella época tampoco hay una gran acuñación de moneda ni un seguimiento de valor, excepto para asuntos de Estado, para pagar indemnizaciones de guerras o cosas para el estilo. En Castilla se acuña el maravedí, siguiendo los orígenes árabes, y hay acuñación de oro en Castilla desde 1250, una fecha cercana a lo que luego hablaré sobre el florín, que es la moneda que durante 2 siglos tuvo mucha relevancia. Las acuñaciones y realización de obras de arte que se realizan en la Edad Media, fundamentalmente en España, parecen venir más de refundiciones que de las propias minas, porque la verdad es que debieron existir, no creo que las cerraran, pero no he encontrado documentación sobre ellas. Génova, Venecia y Florencia son la cabeza del desarrollo monetario, por decirlo de alguna manera, cercano a nosotros. Venecia acuña su propia moneda, el ducado de oro, a partir de 1285, y en 1320 había acuñado más de 100.000 ducados, con un peso de 3,5 gramos, de una ley alta. Florencia acuña su moneda, el florín de oro, con 3,5 gramos de oro casi fino, en 1252, como decía antes, y es la más usada en el siglo XIII y XIV. Aunque Florencia se hiciera más famosa por su orfebrería, la realidad es que durante esos 2 siglos fue la cabeza de la economía desde este punto de vista monetario. Génova también acuña el genovino de oro, de valor similar al florín, refundiendo monedas y también con oro proveniente del norte de África y del centro de África que ellos disponían. Con la irrupción de los españoles en América, el mundo del oro también cambia. En gran parte del mundo precolombino el oro era parte de su cultura, la cultura inca alrededor de los Andes, los tairones en Colombia, Centroamérica, en Yucatán, mayas y aztecas en el resto de México. Y desde América, entre 1503, fecha de la llegada del primer cargamento a Sevilla, y 1700 llegaron a Europa cerca de 450 toneladas de oro, fundamentalmente todas a través de España. Instalando también una industria, unas explotaciones mineras importantes en México y en Potosí, en Bolivia, Perú. El escudo de oro, acuñado por Carlos I en 1536, con un peso de 338 gramos en una ley de 22 quilates, es la primera relevante del imperio español. Los reyes españoles utilizan el oro como pago para mantener y aumentar el imperio, y lo utilizan para financiar ejércitos y guerras justificadas en su defensa del catolicismo sobre el protestantismo y contra el Islam en el Mediterráneo. El comercio y la manufactura de productos como medio lucrativo de progreso no era bien visto por la sociedad católica imperante en España, que expulsó a los judíos y musulmanes muy versados en dichas labores y administran de forma lamentable para el imperio español recursos inimaginables en años precedentes. En las minas americanas se producía más plata que oro en proporción. Ello hizo cambiar el diferencial de valor entre oro y plata a niveles pues cercanos a 10, cuando hablábamos en Babilonia 5, y más adelante pues ese ratio iría cambiando. En el siglo XVII, en la colonia portuguesa de Brasil, en Minas Gerais, en
se encuentra oro y empiezan explotaciones mineras que cambiarán de nuevo el mapa del oro en el mundo. El oro fluye hacia Lisboa y Oporto, donde Inglaterra está muy bien posicionada y de alguna manera empiezan a tener grandes cantidades, puesto que en el siglo XVII se obtuvieron 100 toneladas y en el siglo XVIII se llega a las 1000, es decir, más del doble de lo que habíamos traído los españoles, bueno, aquellos españoles, entre 1500 y 1700. Pasaré también deprisa sobre los grandes descubrimientos de oro del siglo XIX, de California, 1848. En 1849 se pasaron de 10 toneladas de oro a 80 toneladas en 1850, obteniendo 750 toneladas en 10 años, lo cual ya nos va dando unas cifras que no tienen nada que ver con las cifras que estábamos teniendo anteriormente. También es importante Australia, donde se encuentra oro y además la población crece fuertemente, en gran medida por la llamada, con cantidades también importantes, aunque no comparables con las obtenidas en California. En Sudáfrica es, sin Sudáfrica, el oro de Sudáfrica, el mundo del oro, posiblemente la economía y muchas cosas no serían como son ahora. En el año 1867, más de 20.000 personas lavaban oro en los ríos de la República de Transvaal, en el sur de África, y hasta 1885 nos inicia la verdadera explotación de minería. Hay que tener en cuenta que Sudáfrica produjo 1000 toneladas en el año 1970, prácticamente la tercera parte del oro que se produjo en ese año. 1000 toneladas, como decíamos antes, es más del doble de todo, en un año, de todo el oro que se había desembarcado o que había traído España en 1503 y 1700. Y también cito la fiebre del oro en Alaska, cerca en la frontera entre Alaska y Canadá, en el río Klondike, donde se extrajeron alrededor de 400 toneladas de oro, cuando unos años antes, prácticamente 13 años antes, Estados Unidos había comprado Alaska a Rusia por el equivalente a 5 toneladas de oro. A continuación voy a tratar de ir desarrollando el oro como base del sistema monetario. Desde sus orígenes de la humanidad, el comercio se ha realizado mediante un sistema de intercambio de mercancías. Los metales con papel protagonista, la plata y el oro, sobre todo acuñado en forma de monedas, ha servido de intercambio de valor de las mercancías a lo largo de la historia. La posibilidad de acuñar metal siempre ha estado, hasta la Edad Media, en poder de los estados. Los banqueros realmente actuaban en nombre de los estados, y es a partir de la Edad Media, como veíamos de alguna manera un poco vislumbrábamos con Venecia y Génova y Florencia, empieza a caer en manos de la posibilidad en banqueros. Las repúblicas italianas que citábamos tienen un sistema, Venecia tiene a la cabeza un sistema de aseguramiento de calidad y por tanto control de monedas y lingotes, facilitando certificados de depósito de los metales depositados en sus almacenes de Rialto. Contra estas monedas u oro en barras se empiezan a entregar pagarés o documentos de depósito contra diferentes tipos de monedas de las que existían en aquella época, y estos documentos podremos decir que son los precursores del papel moneda. El primer país que realiza una fijación moneda-oro es Inglaterra en 1694, equivalente a 3,894 libras por onza troy de oro. Una onza de troy de oro son 31,1035 gramos. El patrón oro es un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. En 1844 es el Reino Unido el primero que introduce oficialmente el sistema de patrón de oro. Países como España y Estados Unidos generalmente han sido más proclives a la plata, y China nunca adoptó el oro. Pero al final todos los países importantes del mundo adoptaron el patrón oro a lo largo del final del siglo XIX.
Aquí tenemos dos ejemplos que son pues, un billete americano de $100 en monedas de oro, o otro de $1 de oro. El sistema de patrón de oro se conservó bajo diversas modalidades hasta su convertibilidad en 1931, en que se deja flotar la libra esterlina y desaparece el valor del oro en libras. En el 44, en los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos se compromete a convertir $35 la onza, pero ya no es un patrón oro, aunque quiera parecerse. En 1971 desaparece la convertibilidad de una moneda oficial en oro, y a partir de ahí todas las monedas pues, han flotado en función de otros activos. España acuñó monedas con oro con valor facial en pesetas, pues desde la Primera República, Alfonso XII, Alfonso XIII, Amadeo I, de 10, 20, 25 y 100 pesetas, con un precio de gramo de oro de 900 sobre el valor nominal, ¿se entiende? Precio gramo de 900 milésimas de 3,10 pesetas. A continuación hablaré de las bolsas de metales y la formación del precio origen. Las bolsas de materias primas en general y de metales en particular se establecieron como necesidad de disponer de un lugar físico donde realizar las transacciones, fundamentalmente del Reino Unido, donde se reunían, pues en principio, pues en tabernas como la Jerusalem Tavern, donde los comerciantes productores se reunían y compraban las materias primas, las que estaban en stock, pues a precio contado, y las que venían viajando en barcos de América o de cualquier sitio del mundo, pues podríamos decir en futuros, porque llegaría el barco en cierto tiempo. Ese es el inicio de los mercados de futuros. En 1877 se creó la empresa Metal Market and Exchange Company, que posteriormente derivó en el London Metal Exchange, que tradicionalmente ha cotizado y en la que se ha tratado todo tipo de metales menos el oro, incluida la plata. Está previsto que el próximo 5 de junio de 2017 el LMAE comience sus operaciones de futuros de oro, auspiciado por los principales bancos y operadores y bolsas del mundo. El 12 de septiembre de 1919, a las 11 de la mañana, los 5 principales comerciantes de oro de Inglaterra y afinadores forman el Gold Bullion Traders and Refiners y realizan el primer London Gold Fishing. Este fue el 12 de septiembre de 1919 a 4,94 libras la onza y $19,39 la onza, que fue el cambio. Hoy, esta mañana, 4 de abril del 2017, el Fishing AM ha sido de 1.011,07 libras la onza, $1.258,65 la onza, es decir, 204,7 veces más caro el oro en libras y 64,9 veces más caro en dólares. Aquí vemos claramente la devaluación de la libra sobre el dólar que ha tenido lugar en estos casi 100 años. La bolsa paró durante la Segunda Guerra Mundial, del 39 y el 54. En el año 87 el LBMA sustituye al London Gold Market y en el año 2015 el London Fishing deja de fijarse por el LBMA y se fija por un consorcio de bancos e instituciones independientes denominándose precio de referencia. La foto de arriba es una sesión de fishing sobre los años 60, calculo. En aquel momento, en aquella época, el phishing se realizaba en casa del señor Rothschild, en el Rothschild House, en el banco, donde iban los otros 4 operadores y por teléfono hablaban con sus oficinas y en función de sus condiciones fijaban el precio. Sobre las diferentes bolsas y reguladores del mercado, pues el LBMA es la más importante institución mundial reguladora del mercado de oro, London Bullion Market Association. Son miembros más de 145 bancos, fue fundado en 1987 con la necesidad de privatizar el mercado de oro y son el soporte del precio de referencia sustituto del phishing desde marzo del 15. Estos a su vez regulan las características que tienen que tener los lingotes de buena entrega en la lista de los Good Delivery, la guía para el responsable Gold Guidance, para que los que están en la bolsa, en esta asociación, solamente operen con bancos,
con minas y con países que estén libres de sospecha de blanqueo o de utilizaciones de personas y condiciones infrahumanas, y así también de sus características técnicas para poder asegurar la calidad del oro. La Sociedad Española de Metales Preciosos, actualmente es esa joya platería, es la única empresa española que dispone del Status Good Delivery para sus lingotes de oro y de plata, tras cumplir una serie de condiciones que reproduzco aquí, que es muy exigente. El grupo bursátil más importante del mundo es el CME Group Incorporation, sobre todo después de adquirir el NYMEX, New York Mercantile Exchange, que es la bolsa más antigua de metales de Estados Unidos, y el COMEX, que desde... Vamos a ver, el COMEX... Bueno... Perdonadme. Pensaba yo no había hablado de tanto. Que comenzó su operativa en 1974. El TOCOM, el Tokyo Commodity Exchange, en el que el oro es la primera bolsa de Japón, en el que el oro es negociado en forma continua en precios spot y futuros del lingote de 1 kilo. El Shanghai Gold Exchange, que es muy importante, puso operaciones de físico en el mercado chino. El Multi-Commodity Exchange of India, que es la bolsa más importante de la India en Bombay, con operativa en futuros y spot de lingotes de oro de 1 kilo, de 100 gramos y, curiosamente, de guineas de 8 gramos. La Dubai Gold and Commodity Exchange, que es muy importante debido a su proximidad con el mercado indio y es la primera bolsa internacional que ofreció precios de futuros en rupias y opciones desde el año 2011. El Istanbul Gold Exchange, creado en 1995 y que se ha desarrollado continuamente, lo cito porque es un mercado importante y uno de los principales productores y demandadores de joyería actualmente en nuestra área. El Singapore Precious Metal Exchange, importante porque provee el almacenaje de lingotes y es el primero del mundo en oro respaldado por físico. Y el mercado de Zurich, que fue fundado en 1968, basado en la liberalidad fiscal que existía en ese país, existe pero no igual, junto a la mayor capacidad refinadora de oro del mundo, que se produjo precisamente por su situación. Aprovecharon un momento de debilidad de la libra y de dificultades en Londres para poder comercializar el oro de Sudáfrica, y es a partir de ahí que en 1968 empezaron a tener un phishing y a hacer mercado. Pero actualmente cada vez más los operadores y las empresas operan sobre call centers, plataformas digitales, en lo que se denomina el overtrade counter. Aquí pongo algunos de los bancos más operativos en el mercado de la compraventa de oro. Aquí, por ejemplo, ya vamos entrando en materia, vemos la plataforma del HSBC. La plataforma del HSBC nos está dando en tiempo real una cotización, por ejemplo, aquí de oro en euros, plata en euros y dólar euro. En azul el precio que el HSBC compra, 1.156,44 dólares la onza, y en amarillo el precio que vende, y cualquiera que sea cliente suyo y tenga esta plataforma puede estar operando con ellos de manera continuada las 24 horas al día. También hay suministradores de información como Tizco, que son contribuidores, pero esta información generalmente es retrasada, orientativa y con el interés del informador, es decir, el que está informando realmente informa del precio que a él le interesa, le está vendiendo pues alto y se está comprando pues bajo, e incluso con un diferencial muy pequeño como vemos aquí, porque este es un precio informativo. Aquí en cambio vemos el mismo Kitco, pero que está en su plataforma de compra-venta, donde vemos que sí que hay un spread o diferencia mucho mayor entre 1.227,30 y 1.226,30. Es importante señalar que cuando se está haciendo una operación de estas características, se denomina loco normalmente Londres, puesto en Londres,
Es decir, que el precio, si estamos comprando oro a 1.227,30 dólares la onza, significa que ese oro lo tenemos que tener allí en Inglaterra, lo tenemos que situar, lo tenemos que transportar, lo tenemos que transformar en oro good delivery. En el caso de que vayamos a venderlo, perdón, es en el caso de que vayamos a venderlo, en el caso de que vayamos a comprarlo, pues ese oro lo tenemos que pagar en adelanto, lo tenemos que transportar, lo tenemos que traer y transformar en lo que vayamos a vender. Es decir, es lógico y normal pensar que sobre estos precios pues tiene que haber un diferencial positivo en la venta y negativo en la compra para cubrir los gastos. El precio del oro fluctuó entre 18,50 dólares la onza y 20,50 dólares la onza hasta 1929. En julio del 44, 35 dólares la onza, los acuerdos de Bretton Woods. 850 dólares la onza el 21 de enero de 1980 tras las crisis del petróleo y sobre todo lo que ocasionó la salida del Shah de Persia y la entrada de Khomeini un año antes, en febrero de 2019. Y en este siglo hemos llegado a tener 1923,20 el 6 de septiembre del 2011, no en el Fishing de Londres, pero sí en la bolsa de Nueva York, en la cotización puntual más alta. Aquí tenemos unos gráficos del London Fishing, el de la... es que no sé cómo se ve. Bueno, uno es en dólares, este es en dólares la onza desde su fundación, prácticamente desde el año 68. Y esto es en euros pues desde que existe el euro, pues desde el año 2000. Este gráfico es hasta ayer, se ve claramente alcista con algunos titubeos pues hace algún tiempo, poco tiempo. Este es un gráfico donde vemos en términos reales el precio del oro en dólares desde 1914. Esta es la parte baja, es en términos monetarios, y esto en términos reales de valor del dólar, donde se ve que no hay esa diferencia tan grande si nos vamos a valores reales del dólar. Las operaciones de cobertura en bolsa u OTC se pueden denominar cuatro: spot contado, que es el precio contado para entrega inmediata; el forward, que es el precio para entrega en una fecha determinada, yo que sé, 30 de noviembre; y el futuro, que es el precio para entrega en un mes determinado, normalmente en una fecha del mes. Pues en la bolsa, en el COMEX, pues noviembre. Pues noviembre significa que antes del día 28 de noviembre pues hay que entregar o recoger el oro y pagarlo. Las opciones es el precio del derecho a realizar una operación de compra o venta en un plazo establecido a un precio también establecido. Es decir, uno paga por tener el derecho de comprar o paga por tener el derecho de vender. O sea, vende o tiene, es decir, fundamentalmente el derecho a hacer cualquier tipo de operación futura de compra o de venta. A lo largo de la historia se han extraído del orden de 180.000 toneladas de oro, de las cuales 102.000 toneladas fueron extraídas entre el 68 y el 2016. Los stocks de los bancos centrales eran a finales del 2015 33.339 toneladas. Desde 2010, la posición neta de los bancos centrales es compradora: 383 toneladas en el 2016, 33% menos que 2015, que fueron 576 toneladas, pero sigue siendo compradora. Las reservas más importantes son las de Estados Unidos, más de 8 toneladas, seguidas de Alemania, de Italia, de Francia, de China. China en este momento supera las 2.000 toneladas y cogerá Francia dentro de muy poco. De España no lo sé, pero no creo que supere las 300 toneladas. La primera oferta de oro físico es la minería, con 3.211 toneladas en 2015 y 3.243 toneladas en 2016, un 1% de aumento, que parece que para el año 2017 también va a aumentar. Y la oferta se complementa con el reciclaje, fundamentalmente de joyas, que supusieron 1.127 toneladas en 2015 y en 2016 1.183 toneladas. Esto es un aumento en el 2016 de un 5%, luego explicaré por qué. Aquí está la producción minera, en la que la más importante es China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Perú. En este cuadro pues, vemos la evolución de la producción minera desde 1960 hasta la actualidad. Sudáfrica, que hablaba antes de ello, en 1970 produjo 1.000 toneladas y desde entonces, pues, según
prácticamente según se iba poniendo en funcionamiento y en marcha pues libertades y sindicatos, pues la productividad y la posibilidad de explotar determinadas minas pues cambiaba. Estados Unidos, Australia, Rusia, en el año 80, que hubo la subida de oro tan importante, empezaron el desarrollo de nuevas industrias mineras, siendo China ahora mismo la que está en cabeza y habiendo reducido su producción, aunque hay importantes posibilidades para el futuro, Estados Unidos, fundamentalmente Australia, sobre todo por la presión medioambiental, de controles medioambientales necesarios, por supuesto, para la producción minera, que es bastante evolucionante. Si no hubiera nuevos descubrimientos, a nivel de mismo nivel de producción, las reservas se sitúan en aproximadamente 20 años. Lo que sucede es que estamos todos seguros que se obtendrán nuevas minas en el futuro. El oro obtenido del reciclaje tiene un componente estable en los últimos años, aunque creció un 5% en 2016 por el aumento de Turquía y otros países asiáticos por el aumento del precio de sus monedas locales. Es decir, pongo un ejemplo rápido. Si el oro baja un 30%, pero la lira turca se devalúa un 50%, pues el que vende liras turcas recibe un 20% más de liras turcas por su gramo de oro. Entonces, eso hace que, aunque el precio esté bajando en algunas monedas locales, pues se siga aumentando la compra de chatarra. La más importante, lejano oeste Asia, estamos hablando fundamentalmente de China, medio oeste de la India y luego en tercer lugar Europa. En cuanto a la demanda de oro, el oro de inversión, hablar de oro y hablar de inversión es como utilizar conceptos similares. Ha sido y es parte de su propia esencia y siempre es algo que han querido tener los poderosos y ricos, que lo han utilizado pues, para defenderse y para almacenar riqueza y para poder pagar con ello. En el caso de España, durante la Guerra Civil se obligaba a los ciudadanos y organismos a entregar sus posesiones de metal precioso, incluidas las industrias. Hasta 1978 el único organismo que podía vender oro era el Banco de España y solo lo hacía para la industria incluida que lo justificara y con cupos muy estrictos. En 1983 se comienza a ofertar productos de inversión como Cochlear con un 35% de impuesto de lujo. Al entrar el IVA desaparece el impuesto de lujo y se implanta un 33% de IVA para el oro. En 1993 el tipo de IVA del 33% desaparece, pero se mantiene el 15% y en el 95 el 16%. Y en el año 2000 se legisla que el oro de inversión está exento de IVA. La práctica prohibición de comprar oro en España, o ser tan caro, digamos, hace que los españoles no tengamos cultura alguna sobre esta recomendable forma de proteger un patrimonio. La demanda de oro para inversión, están aquí las cifras, 1.171 toneladas desglosadas fundamentalmente en lingotes, aunque las posiciones de oro están creciendo. Y a nivel de oro físico de inversión disminuyó un 2% del 16 sobre el 15, que fue muy importante. En el caso de la joyería, la demanda de oro para joyería ha bajado de forma importante en el 2016. Hay que tener en cuenta fundamentalmente por India y China, que entre India y China juntos son el 56% de la demanda de oro para joyería. La cantidad estimada varía dependiendo de alrededor de las 2.000 toneladas, dependiendo de la fuente, y con una reducción del 15% sobre 2015 en cualquier caso, con una bajada en China del 17% y del 22% en la India. Voy a entrar en los detalles porque veo que el tiempo me come. En cuanto a tecnología, el oro utilizado en tecnología se ha mantenido en cifras similares a 2015, 322 toneladas, fundamentalmente electrónica, con 254 toneladas, y luego productos químicos, donde están los baños galvánicos, nanopartículas, etcétera, 50 toneladas, y prótesis dental consume 18 toneladas de oro anual, cifra en total regresión, prácticamente la 10ª parte de lo que se consumía hace 20 años. Y ya vamos a entrar en lo que podríamos pensar más dinámico, que es la evolución futura del precio del oro. El último capítulo. El precio del oro depende de multitud de variables, pero la que más lo condiciona es la sensación de crisis económico-financiera que pueda dar lugar a un deterioro del valor de los patrimonios y activos tradicionales, muchas veces asociado a la inflación. Y, por supuesto, la oferta y la demanda. En todo caso, hay un máximo en el mercado, todos los mercados.
El mercado ha estudiado todas las variables, charts, evaluado la evolución de estas y en función de las previsiones obtenidas del precio futuro se fija el precio actual. Lo que variará el precio del futuro será lo imprevisto. Para analizar voy a seguir solamente dos medios. Uno el de variables, que es un análisis volátil, válido en el momento en que se hace el análisis, en el que hay tres puntos fundamentales, que son la situación geopolítica y económica. Parece positivo. Cuando pongo positivo quiero decir de que la situación actual es positiva para que el oro suba. Como es populismo y secesión de organizaciones de países y regiones con peso en la economía, y proteccionismo económico que limitaría el libre mercado y el desarrollo económico global. Está claro que si Jean-Marie Le Pen gana las elecciones en Francia, pues el precio del oro va a subir, pero el propio riesgo de que eso pueda pasar, pues hace que el oro suba. Tipos de interés de la moneda en que cotice. El dólar como principal protagonista en el caso del oro sigue teniendo intereses muy bajos y sin grandes perspectivas de cambios en los próximos años. La inflación, refugio contra el riesgo evidente en los años venideros. Yo, por lo menos, considero que viviremos algún tiempo de inflación, lo cual es positivo para el oro futuro. Desde el lado de la demanda, la India, negativo porque su demanda ha bajado desde 2010. Positivo en los fondos de inversión porque siguen su incremento en 2016, llegando a las 620 toneladas. Positivo China, que sigue manteniendo cercana su demanda máxima de 2013 y aumenta su banco central aumenta sus reservas. Los bancos centrales, además del de China, que también siguen aumentando sus reservas. El precio del petróleo, que algún día subirá y tendrá una influencia positiva en el precio del oro. La joyería será negativo pues, en el precio del oro, pues que está a la baja y a nivel global parece difícil que se pueda recuperar. Y la inversión de oro físico pues está en un punto de estabilidad sin tener una importancia en mi estudio de relevancia. Del lado de la oferta son positivos la oferta minera, que permanece estable y difícil de aumentar en el corto plazo, incluso aunque hubiera subidas de precios. Y la inversión, que es muy superior a la desinversión, por lo que no hay oferta neta procedente de desinversión. Y eso pues, es una señal positiva. Las ofertas de chatarra de oro, aunque aumentaron, pues están en continua regresión y ello pues, sería negativo. Aunque ponderados con diferente peso, hay más señales alcistas que bajistas en el precio. Si hiciéramos un análisis chartista de la evolución del precio, el análisis chartista es el estudio sobre un chart o gráfico en el que se tiene en cuenta que las variaciones pasadas están condicionando el futuro. Se utilizan tres fundamentales indicadores: las medias móviles, que son las medias de tiempos anteriores, el índice de fuerza relativa, que lo que mide de alguna manera pues, es el ángulo de subida o de bajada del precio para ver si esa fuerza y analizar esa fuerza como una sensación y una realidad sobre la fuerza de la subida o de la bajada, y el momentum o ratio de cambio que analiza si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido debido a sus últimas variaciones de precio. Julián, 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Me sobran 9. En este gráfico se pueden ver las condiciones donde se señalan motivaciones y de alguna manera también unas medias móviles que vamos viendo, una de 200 días, una de 100 días y otra de 50 días. En sus cruces es donde de alguna manera se puede interpretar el movimiento futuro. Voy a ir a la siguiente porque se ve mejor, esta creo que no se ve muy clara. Aquí he copiado dos charts de ayer, ¿no? Entonces tenemos un chart de un año, un chart de 10 días. Aquí vemos dos medias móviles, el de un año 14 días y 200 días y 14 días. Cuando hablamos de media móvil estamos teniendo en cuenta que el precio que hay aquí es la media de los 200 días anteriores. Y aquí, pues de los 200 cotizaciones anteriores. Aquí estamos viendo que la curva de corto está por debajo de la de largo, aún eso significa
totalmente bajista. Aquí empieza a recuperarse y yo preveo un cruce muy próximamente, tanto en el chart de 1 año como en el de 10 años, lo cual significaría un chart similar al que estamos viendo aquí, es decir, total y absolutamente alcista. Estimar un precio futuro no es una tarea fácil y para probarlo cito a continuación predicciones de organizaciones, empresas, analistas muy cualificados, entre los que encontramos grandes diferencias. Todo ello en previsiones a corto y medio plazo. Por ello, aventurarse en el largo plazo es utópico con el oro. El London Bullion Market Association, como decíamos, el más importante, el más prestigioso, hace una encuesta entre los principales bancos y 23 analistas responden cuál es su precio para el año siguiente. El año pasado dijeron que para el año 2017 el precio medio sería de $1.244 la onza y hasta ahora pues no van muy desencaminados. Dentro de cada uno, esa es la media de todos, pero Sarsfield, por ejemplo, dijo 1.310 y este es el más alcista de todos. Para ello tendríamos que ver precios muy cercanos a 1.400, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el primer trimestre. En el caso de Natexis, dieron la previsión de $1.110 la onza, lo cual, para que esto sucediera, pues tendríamos que ver precios después de este primer trimestre por debajo de los $1.000 la onza. Evidentemente, si todos estos prestigiosos bancos y analistas tienen esta gran dispersión de precios, pues debe ser de que no es muy fácil. Aquí tenemos la de Bloomberg, que se acerca bastante a la realidad, sobre lo que estamos aquí. Prevé una cierta bajada, pero es que también al final dice de que en diciembre del 2017 tendremos un precio entre 1.050 y 1.350. Bueno, así es fácil hacer predicciones. La debilidad del sistema monetario actual es que la cotización de las principales monedas está relacionada con su credibilidad económica y su solvencia. Y en un entorno de deuda pública emitida para financiar en adelanto proyectos que podrían no ser rentables, es decir, no tener un retorno económico y sobre todo pagos sociales que no tienen retorno económico, esto crea una debilidad muy importante de las monedas. Esto, con un evento externo como un enfrentamiento armado, un cierre de fronteras, como una crisis social revolucionaria en China que podría producirse, aunque no parece, podrían traer la falta de confianza en el sistema económico y las divisas que lo respaldan y el aumento inmediato de la demanda de oro en cifras difíciles de conseguir y por tanto a precios tan altos que es difícil de imaginar. Este escenario no parece tener muchas posibilidades, pero tras repasar la historia económica reciente y antigua en paralelo con el oro no es posible descartarla totalmente. Y en este caso pues podríamos vernos ante una situación como este gráfico en el que establece pues una subida de un 514% hasta $6.500 la onza, sobre enero del 2019 un 40% de subida entre 2011, la subida máxima de 2011 de septiembre y diciembre del 2015, se sitúa por aquí, por donde estamos, y en fin, sería un efecto parecido a este. No quiero asustar a nadie, pero ahí está. Con estos análisis de variables y consultas a fuentes más amplias de las que aquí incluidas, mi opinión es favorable a un aumento del precio del oro en el corto y medio plazo. No me atrevo a dar una opinión a largo plazo. Superando los $1.300 la onza en los próximos meses e incluso pudiendo superar los $1.400 antes de terminar 2017, con posibilidades de consolidarse en los próximos 2 o 3 años el nuevo ciclo alcista. Deciros que esta presentación está preparada durante el invierno del 2016-17 y terminada en estos últimos días, por lo tanto su apartado de predicción de precios estará desfasado en pocas semanas. 2017 se presenta como un año de posibles cambios que pueden llegar a modificar de forma importante el mundo económico que conocemos. Espero que no, porque lo que se nos ofrece como posibilidad de cambio a mí no me gusta. Muchas gracias a todas las personas asistentes por su interés. Muchas gracias, Julián, por esta magnífica charla, conferencia sobre el oro.
extensa e intensa, a pesar de que, como tú bien me decías al principio, esto puede dar para mucho más. Pero ha sido una recopilación interesantísima y creo que profunda de esta situación, no solamente de la situación actual, que es importante, sino de todo lo que es la historia del oro, con la que nos has introducido en este vital. Tenemos todavía tiempo, aunque no mucho, de algunas preguntas, por lo tanto, pues damos entrada a la persona que quiera preguntar. Sí. ¿Existe la posibilidad o riesgo de que se pueda el mundo del oro asociarse igual que el OPEC en el petróleo? Bueno, el mundo del oro ha estado asociado, por eso desapareció el London Gold Fishing, de alguna manera en la que aquellas personas dominaban la mayoría con el acuerdo de determinados bancos y fijaban el precio que más les interesaba, y ese fue uno de los motivos por los cuales el fishing ha desaparecido. La realidad es que en el mundo global en el que estamos ahora, y teniendo en cuenta las existencias tan grandes distribuidas que hay, que no pasa con el petróleo, evidentemente, yo esa posibilidad no la veo. Otra pregunta. Yo veo que en las subastas muchas veces se pagan por lingotes de oro precios superiores a lo que vende, por ejemplo, Augusta, que estaba aquí en Madrid, la empresa esa. ¿Por qué se paga incluso más? ¿Será porque el IVA a través de las empresas está camuflado? El IVA en los lingotes de oro no tienen IVA, sean de subasta o sean de Semsa Joyería Platería o sean de Bursa que usted nombraba, pues sencillamente desconocimiento. No se me ocurre otra posibilidad. No, como hay el IVA, pues está incluido el IVA en la... No, no está incluido, está exento. Bueno, pero cuando te compras un cuadro, te dice... Es que los cuadros es diferente, el arte es diferente, no tiene nada que ver con el oro de inversión. No, si es que el de Bursa, pero al final no tendrás que pagar, porque bueno, el día que vendas... ¿sí? No, el día que vendas tampoco tiene IVA, ni para comprar ni para vender. Sí, Oslo. Sí, aquí hace unos años hubo una conferencia en la que decían que para 2025 se habría agotado el oro y estaban hablando de precios de 30.000, no sé si era mucho más. Más. Sí, yo estuve en esa conferencia como asistente. Pero en aquel momento estábamos en puntos altos, muy altos del oro, sí. y todas esas historias cayeron, pero en picado. Pero se mantiene esa... No se mantiene, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa, como yo he puesto. Me he permitido poner ese gráfico y ha sido un poco una voluntad. No creo para nada en él. Pero sí hay que tener en cuenta que de alguna manera el oro, pues en un balance patrimonial es antipánico, quiero decir. Supongamos una cartera de 100.000 euros, medio millón de euros. Pues si alguien tiene invertido 100.000 en oro, si pasa algo medio gordo, sus acciones, supongamos que tiene 100.000 euros, pues bajarán, pero su oro subirá. Pero si pasa una catástrofe, sus 100.000 de las acciones no valdrán casi nada. Los 300.000 que tendrá colocado en plazo fijo en el banco no valdrán casi nada, pero los habrán multiplicado por 4. Es decir, de alguna manera eso puede hacer pensar que en un pensamiento económico catastrofista el precio del oro puede llegar a esos precios. Pero para eso hay que creer, como decía, hay que ser gurú del futuro, no de lo que está pasando ahora. En aquella conferencia, que recuerdo perfectamente, yo estaba sentado en aquel lado, hubo 3 veces que rebatí los argumentos del conferenciante, porque no estaba de acuerdo en algunas cosas. Sí. ¿Crees que sería posible, porque se está hablando últimamente mucho de volver al patrón oro, que se volviera a poner el patrón oro como base monetaria? Yo creo que no, yo creo que esos son otros tiempos pasados. No hay oro suficiente como para crear un patrón oro, a no ser que se multiplicara por 1000 o por 1.000.000 el precio del oro, no lo sé, y luego pues sería darle mucha ventaja
como hemos visto, pues a Estados Unidos, a Alemania y a los países que tienen mucho oro, y no veo cómo se podría volver a un patrón. ¿Es cierto que el oro de 14 quilates apenas tiene valor? No, bueno, el oro de 14 quilates tiene 58,5% de oro. Entonces, pues vale 58, o sea, vale un 58,5% de lo que vale un oro fino. El de 18 quilates un 75%. Realmente el 14 quilates, pues lo que tiene es una aleación de oro que tiene menos oro que otras aleaciones de oro. Luego otra cosa es la moda o el mercado, pero el oro de 14 quilates pues, es un oro pues, muy importante en Estados Unidos y en muchos países, y tiene pues la relación pues 18 quilates, 14 quilates, la relación 18-14, 75, 58,5. No hay otra, no hay más explicación que esa, y todo relacionado con el precio del gramo de oro puro, que es 1,75, 58, 18 quilates, 58,5 los 14 quilates. Y, perdón, ¿y el 18 quilates cuánto? 75%. 75% de oro. Sí, Enrique. Las empresas que se están creando en los centros comerciales de compra de oro, ¿lo podemos fiar? Pues de unas sí, de otras no, depende de quién las lleve, como todos los negocios. La realidad es que sobre los compraoros yo creo que hay bastante más leyenda urbana que realidad. Son negocios, pues como todos, pues muy difíciles, con mucha competencia, y que por mi experiencia profesional durante mucho tiempo tratando muchos, pues hay de todo, como entre los fontaneros, los albañiles y los ejecutivos de empresas de metales preciosos, de todo. Sí. Quería preguntar, en estas predicciones, el tema de suministro y sobre todo de coste de producción no se considera. Hace poquitos años, cuando bajó 1.100, 1.150, el coste de producción de una onza estaba realmente bastante próximo, del orden de 900 a $1.000 la onza. Ahora ha cambiado, curiosamente, en sentido contrario. Se ha ajustado más los costes de producción. No intervienen dentro de los pronósticos precisamente los costes de producción el cascos de producción de la materia prima. Tradicionalmente no ha sido un factor determinante en el precio del oro. ¿Por qué? Porque las inversiones mineras son a muy largo plazo y son muy inelásticas en cuanto al precio, porque una vez que la inversión se está desarrollando, pues el coste de producción no va a parar generalmente la mina, porque es más caro pararla que la parte que la mina tiene muchos medios de poder cubrir sus precios en los diferentes mercados. Sin duda, también es un factor, sobre todo un factor que se tiene en cuenta, como decía, en el momento actual, un bajo precio hace prever que en el futuro la oferta va a bajar, y eso ya está afectando el precio en este momento, eso no cabe la menor duda. El precio también sucede una cosa, es que es un precio medio. Hay minas que producen a $700 la onza, incluso a $500 la onza, y algunas que todavía, incluso en los $1.258 de hoy, pues están perdiendo dinero. Y luego también, en muchos casos, pues minas que están en países con moneda, como es el caso de Sudáfrica, con monedas en continua devaluación, que hacen más permisible el precio que pueden conseguir pues en sus monedas local, que están pagando una parte importante de sus gastos, pues ahí en ese caso les beneficia. Pero hemos vivido, bueno, cuando estaba a $250 la onza, el oro estaba costando el extraerlo $400 y $500 la onza, y las minas siguen extrayendo oro. ¿Alguna pregunta más? La última. ¿Qué nos aconseja usted al final? Después de este programa que nos ha ofrecido magnífico, pero claro, tantos datos y todo eso,
sería uno la cabeza de Einstein para poderlos interpretar todos. ¿Qué nos ha costado al final? ¿Conviene comprar oro? Yo por el movimiento político habla usted del populismo y tal, que puede hacerlo subir, evidentemente, porque es un riesgo y hace riesgo que el oro se revaloriza. ¿Su opinión? Mi opinión es que hay que tener una parte en oro. Muy bien. Mi opinión es que hay que tener una parte en oro porque el oro tiene su riesgo. El oro, hemos visto, el año 2000 estaba a $250 y que ahora está en 1.258 y que está en 1.200. Tiene su riesgo de valoración, pero siempre vale. Hay otras cosas, ni siquiera el billete de euro siempre vale. Eso lo puedo decir. No sé si dentro de 200 años, 300 o 6, no lo sé. Pero el oro sí que sí va a seguir valiendo porque siempre ha valido. Y además tiene un efecto, como decía, anticíclico en ese sentido. Quiere decir que si uno tiene una parte de su patrimonio en oro y el precio del oro baja, y es solamente una parte, quiere decir que todo lo demás va bien. Con lo cual, pues es una buena decisión. Y al contrario, y si todo lo demás va mal, el oro irá muy bien. Por lo tanto, pues se lo aconsejo total y absolutamente. Frente al riesgo gordo y como un tributo a pagar si todo va bien. Pues si todo va bien, pues vamos a pagar un poquito al tributo de cubrir el riesgo. Bueno, Julián, se nos ha acabado el tiempo ya. Muchísimas gracias, enhorabuena por esta magnífica conferencia y nuestro más profundo agradecimiento por compartir todos tus conocimientos con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que tus conocimientos pues son un experto durante muchos años en estos temas. Así que esperamos contar contigo en otra ocasión y te despedimos con un fuerte aplauso.